Vamos a ver la última parte de infectología. Vamos a adelantar con los parásitos. Vamos a ver las enfermedades parasitarias y también las enfermedades micóticas. Para ver en forma amplia todos los parásitos son los que vamos a estudiar. Tenemos primero los parásitos que son unicelulares, ¿no es cierto? El Firum, que son todos los protozoarios, ¿no? Todos los protozoarios son de una sola célula. Tenemos al Filum sarcomastigófora, los sarcomastigóforos, y ahí encontramos a los sarcodinos. Y el sarcodino por excelencia es la ameba, ¿no? Y vamos a ver ahí a la entamoeba histolítica. De ahí tenemos a los mastigóforos, son los que tienen flagelo. Y por excelencia está la giardia, la tricomona, la leishmania y el trypanosoma. ¿No? Giardia está en intestino, tricomona en genitales, y leishmania y trypanosoma van a sangre, ¿no es cierto? Después tenemos los apicomplexa, que también están en sangre, aunque unos coccidios, como Isospora belli, pueden estar en intestino. Esos no los vamos a ver, toxoplasma lo van a ver junto con VIH, porque es una infección que se acompaña bastante en VIH. Y coccidios, los otros coccidios como Isóspora y Ciclóspora, los vamos a ver en gastro conmigo. El Plasmodium sí, Plasmodium vivax y demás sí los vamos a ver ahora. Babesia no, porque no es muy frecuente, pero también está ahí. Ciliospora, el único que causa patología ahí, dentro de los ciliados, Balantidium coli. Y después tenemos los parásitos que son pluricelulares, muchas células. Ahí tenemos los nematelmintos, son bastante frecuentes todos los nematelmintos. Uno de los más frecuentes es oxiuro, triquina, filaria, uncinaria, ascariasis y tricocéfalos. Y luego tenemos los platelmintos, o sea, son planos, ¿no? Los platelmintos tenemos tremátodos, vamos a ver sobre todo Paragonimus, que es la duela de pulmón, y Fasciola, que es la duela hepática, ¿no? En el esquistosoma son 3 esquistosomas, Manzoni, Japanicum y Abatobium. Infrecuentes por estas zonas son los tremátodos de sangre. Estos van a estar en sangre. No los vamos a ver, pero por si acaso son 3, ¿no? Y los céstodos, Echinococcus granulosus, Seminolepis nana, todas las tenias y Diphlobotryl, ¿no? Entonces, en forma amplia vamos a ver todos esos. Primero vamos a comenzar con las infecciones parasitarias. Y tenemos por excelencia la ameba, pues, la amebiasis. Hay amebas de vida libre, ya que no causan ninguna infección. Esta, la entamoeba histolítica, es la que va a causar infección, ¿no? Ahí está, suborden Sarcodina, clase Lobosea, familia Entomobiae, ¿ya? Si bien la entamoeba histolítica es la que más enfermedad causa, hay otras amebas que pueden causar enfermedad, no siempre, pero están ahí. La Polequi, la Lanamoeba, Buschki y la entamoeba díspara, ¿ya? Pero lo que tienen que tener claro que es la histolítica la que nos va a causar la mayoría de problemas. Siempre en todo parásito recomendable aprender dónde es su localización, ¿ya? Esta entamoeba se localiza en el intestino grueso, ¿ya? Eso es lo más importante. Por lo tanto, la enfermedad más frecuente es la rectocolitis, ¿ya? Pero el problema de la entamoeba es que puede ir a otros órganos. Tiene tropismo por otros órganos y va a haber abscesos en varios lugares, como vamos a ver. Va a estar en un medio anaerobio, o sea, no requiere oxígeno, y va a obtener su energía por fermentación. Tiene 2 formas. Todos los parásitos pueden tener más de una forma. En este caso tiene una forma que es el quiste, que es la forma resistente al medio ambiente, ¿ya? Y el trofozoito está en el cuerpo. Entonces vamos a estar variando dentro de esas 2 formas. La invasiva y la que es resistente es pues el quiste, esa es la forma de contagio. Ya el quiste ingresa al cuerpo y va a su forma de trofozoito, esa es la que va a ser infección y es la móvil, el quiste no se va a mover. Ahí tenemos una entamoeba, en este caso es un trofozoito, ya es un trofozoito, es una célula unicelular, es unicelular obviamente con un solo núcleo. Estos son los factores de patogenicidad. Se mueve pues porque emite pseudópodos, tiene una movilidad de 50 micrómetros por segundo. Tiene también estas sustancias como la lecitina galactosa, N-acetilgalactosamina, que sirve para adherirse. Entonces, gracias a esta
sustancia se va a adherir a la mucosa del colon. Y también tiene proteínas formadoras de poro, que van a ocasionar lisis en las células eucarióticas, por lo tanto van a causar daño en la célula eucariótica. Entran a la mucosa, se van a adherir y van a comenzar a lesionar. Y también van a ir en contra de bacterias, porque las bacterias pueden limitar su crecimiento, pues, pero como las lisa, no hay problema. También tenemos cisteoproteínas que van a romper matriz celular. Entonces, eso es importante para diferenciarlo de Giardia, por ejemplo. Giardia no causa destrucción tisular, ya no va a invadir, va a quedarse y se va a pegar en la mucosa nada más y va a causar daño por eso. En cambio, entamoeba histolítica sí va a causar lesión tisular, va a causar deterioro de las células que están ahí en el intestino. También tiene proteínas del citoesqueleto que van a dar movilidad al parásito. Miren, entonces nosotros vamos a ingerir el quiste maduro. El quiste maduro se caracteriza porque tiene 4 núcleos, ¿ya? El quiste maduro tiene 4 núcleos. Ingerimos, va todo el intestino, y en el colon es donde sale el quiste y se forma el trofozoito, ¿ya? Ese trofozoito puede migrar, puede irse a hígado, puede irse a pulmón, incluso a cerebro, ¿ya? Y de ahí muchos trofozoitos pueden enquistarse y van a salir por las heces, que es la forma de infectividad de nuevo. Y así completamos el ciclo. ¿Ya? Este es el trofozoito, pues. Este es el trofozoito que va a madurar, obviamente, del quiste. Esto dentro del cuerpo. O sea, este quiste que tiene 4 núcleos eclosiona y va a formar 4 trofozoitos después. La epidemiología, miren que hay bastantes infectados a nivel del mundo. 500 millones están infectados por entamoeba histolítica, en menor proporción por entamoeba dispar, ¿ya? Pero, miren, solamente 34 a 50 millones, mucho menos, es la 10ª parte, a lo mucho, presentan sintomatología cada año. Quiere decir que la mayoría de pacientes que tienen entamoeba histolítica no tienen síntomas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Es el cuadro asintomático. Tenemos la mayor prevalencia en países en desarrollo, ¿no? Y ahí estamos nosotros, Sudamérica está ahí. ¿Cuál es el reservorio? Eso también aprendan en todo parásito, el hombre. También pueden ser otros mamíferos como monos, perros, gatos. ¿Y la transmisión cómo es? Fecal oral. Nosotros adquirimos esto a través de la exposición de alimentos y agua a las heces que tienen obviamente ese quiste. En el agua puede haber en alimentos crudos que no están bien cocinados o por manipulación de alimentos. También podría ser por contacto sexual, ¿ya? Pero obviamente ese contacto sexual, ¿cómo es? También sería fecal oral. Por ejemplo, tengo relaciones contra natura y luego hay felatio, ¿no es cierto? Esa forma se puede adquirir entamoeba y otras, como hepatitis B, también puede adquirirse así. Las formas clínicas, les vuelvo a decir, la forma más frecuente, ¿cómo es? Asintomática, ¿ya? Y de la sintomática, de las formas sintomáticas, el compromiso intestinal es el más frecuente, ¿ya? Y ahí tenemos las formas intestinales. La diarrea invasiva es la más frecuente, la forma más frecuente de todo el compromiso intestinal. Es una diarrea sin moco, sin sangre, ¿ya? Puede haber fiebre hasta en 1/3 de los pacientes, pierden peso, la mitad, puede haber tenesmo rectal y dura pues 3 días. Muchas veces se puede autolimitar. Es una diarrea invasiva. Recuerden, ¿por qué es invasiva? Va a penetrar la mucosa y va a dañarla, ¿ya? Si bien esta es la más frecuente de las formas clínicas, esta es la más característica, ¿ya? Es propia de esta enfermedad, la rectocolitis. ¿Ya? La rectocolitis es una diarrea disentérica, acá hay moco y sangre, se caracteriza por eso. Dolor abdominal intenso. El desarrollo va a ser gradual y va a durar más tiempo, ¿no? Semanas. Y acá no hay mucha fiebre, ¿ya? Es raro. Acá tampoco es frecuente la fiebre, pero es más frecuente que en este lado, pues, ¿no? Acá 1/3 podían presentar fiebre. Y esta rectocolitis se puede volver crónica, pues, ¿ya? Entonces causa de diarrea aguda como de diarrea crónica. Otras formas
de infección intestinal, la colitis fulminante. Es infrecuente, ¿ya? Es infrecuente. Miren, 0,5% de los casos, es bien poquito, pero se caracteriza por tener fiebre elevada, dilatación intestinal, sobre todo el colon transverso. Se da en pacientes con algún problema, inmunodeprimidos, alcohólicos, malnutridos y niños. Puede darse. Es raro, pero tiene mortalidad elevada, ¿ya? Es mortalidad elevada. Ameboma. Se forma pues un tejido de granulación ahí en el intestino y se va a dar los amebomas más frecuentemente en el ciego, 40% son ahí, después en otros lugares, en la unión recto-sigmoidea es el siguiente. Esto produce pues obstrucción y masa abdominal, va a ser palpable. Otras, se puede perforar, puede causar perforación intestinal, sobre todo en niños. Hemorragia digestiva, baja sería, ahí hay un error. Apendicitis amebiana, o sea, cuando afecta la región ileocecal, puede también alterar el apéndice y tenemos apendicitis. Megacolon tóxico. ¿Qué es el megacolon tóxico? Es un compromiso de las capas musculares del intestino. Entonces, este músculo ya no se contrae y al no contraerse, se dilata, ¿no? Se dilata y no se mueve. Funciona como un hilio en todo caso y es bastante grave. A veces hay que entrar a cirugía en este caso, ¿no? Recuerden que también quien tiene megacolon tóxico como complicación, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, ¿no? Y puede haber incluso fístulas rectovaginales. Entonces, todo eso es el componente intestinal de la entamoeba histolítica. Pero también están otros órganos. Hemos visto que este parásito puede irse a sangre y hacer otros compromisos. Compromiso importante es el absceso hepático. Ya el absceso hepático, que hay que ver, eso es característico, que puede ser el compromiso después de la diarrea, incluso años después de la diarrea. ¿Qué quiere decir? Puedo tener el intestino libre de entamoeba histolítica, no hay enfermedad intestinal y voy a tener mi absceso. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tengo diarrea y absceso, pueden ir en forma separada. Mire, años después del contacto. Y hay dos formas, la aguda, ¿no? Que es la mayoría, que tiene fiebre elevada, dolor en hipocondrio derecho y epigastrio. Y la subaguda no tiene tanta fiebre, hay pérdida de peso y dolor abdominal, que se va a dar en mayor tiempo, ¿no? El lóbulo más afectado es el lóbulo derecho, 80% de los casos. Y esto tiene tratamiento muy similar que las otras formas de amebiasis, ¿no? Recuerden que un absceso hepático amebiano no se drena, ¿ya? No se va a drenar, no como los otros abscesos. Un absceso piógeno debe drenarse de todas maneras. Un amebiano no. A menos que se sobreinfecte, pues se puede sobreinfectar o no mejora con el tratamiento, ahí recién debe drenarse. Es el absceso hepático. Luego tenemos amebiasis pericárdica, mucho más rara. Se suele dar por ruptura de un absceso hepático. Y los abscesos hepáticos, si bien son los más frecuentes en el lado derecho, si está en el lóbulo izquierdo, ese es el que puede romperse y llegar a pericardio. Tiene gran compromiso y se va a caracterizar por tener clínica de pericarditis aguda. Ya tiene una pericarditis aguda con dolor torácico característico, un dolor que mejora con la sedestación, con la posición sedente, ¿no? Es agudo, es un dolor agudo, opresivo en región precordial. Se puede complicar con insuficiencia cardíaca e incluso taponamiento cardíaco. Entonces es una forma de amebiasis severa. Y otra forma de amebiasis severa es la amebiasis cerebral. Este es compromiso brusco, es súbito, ya no da tiempo y rápidamente puede progresar a la muerte, incluso hasta un máximo de 72 horas. Acá sí generalmente el cuadro es sincrónico, enfermedad intestinal con enfermedad cerebral. Y entonces todo paciente que tenga enfermedad intestinal por entamoeba histolítica y luego tiene trastorno de sensorio, es eso un absceso amebiano, ¿ya? Cerebral. A diferencia del hepático, como les hemos dicho, el hepático
puede ser indistintamente colon primero y mucho después será en el hígado. Hay signos focales, es importante, ¿no? Recuerden la triada del absceso cerebral. ¿Cuál es la triada del absceso cerebral? Fiebre, focalización y cefalea, ¿ya? Todo absceso se va a presentar así, incluso el absceso de toxoplasma. También va a causar absceso, también tiene eso. La TAC cerebral va a mostrar lesiones irregulares sin cápsula, ¿no? Eso es diagnóstico. Tratamiento. Hay dos formas de tratar a la entamoeba histolítica y tienen que ir a la par muchas veces. Primero es con un agente luminal que va a actuar en la luz del intestino grueso, no se va a absorber, y otro es un agente sistémico. Los agentes luminales que tenemos son la paromicina y el iodoquinol. ¿Ya? Esas son las formas. Obviamente paromicina es mejor porque se da menos tiempo, solo 3 dosis, ¿ya? Vía oral. Es 25 a 35 miligramos por kilo, día, 3 días. El iodoquinol sí hay que darlo 20 días también, cada 8 horas, o sea, es más problemático, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en una diarrea o en disentería grave? Vamos a dar un agente sistémico, como es el metronidazol, de 500 a 750 cada 8 horas, vamos a completar 7 a 10 días, ¿ya? Una opción importante es el tinidazol. Si ven Sanford, este puede ser incluso primera opción. Un tinidazol, dosis única al día por 2 a 3 días, ¿ya? Y dosis única de sinidazol. Sinidazol ya no aparece mucho en el Sanford, ¿ya? Pero tenemos bastante acá. Acá es un producto clásico, ¿no? Y cubre bien todavía, ¿no? Con una dosis funciona bien. Y luego continuar con los agentes luminales, los que hemos visto acá. Eso en diarrea, en disentería leve. Si la enfermedad intestinal es severa o hay enfermedad extraintestinal, metronidazol puede ser vía oral si es que si tiene tolerancia oral, pero preferencia endovenoso. Ya vamos a incluir acá la forma endovenosa. Y va a estar por 10 días. Y acá nada de 500, va a tener que usarse 750, digamos un absceso hepático. Y ahí tendrá que ir a la vena. También podemos dar tinidazol vía oral 5 días, cefnidazol dosis única. Y también continuar con agentes luminales. Y podríamos hacer tratamiento quirúrgico. Hemos dicho que el absceso hepático no tiene cirugía, ¿no? Generalmente no, pero un absceso cerebral sí podría tener para descomprimir. ¿Quién más podría tener un absceso cerebral? Perdón, una cirugía, una ameboma o algún problema de apéndice, ¿no? Eso sí tendríamos que operar. Y obviamente, no olviden también los agentes luminales, hay que dar los dos. Entonces, en forma general, todo el tratamiento de nuestra entamoeba histolítica. Entonces, tenemos el parásito más simple, ¿no es cierto? Ameba, que se mueve por pseudópodos y se divide por fisión binaria, nada más, ¿no? Después venimos con otro parásito que sigue siendo unicelular, pero ya se mueve con otros elementos, que son los cilios, ¿no? Por eso vemos los ciliados. No sé si se acuerdan de colegio, el ciliado por excelencia era el paramecium, ¿no? El paramecium tiene cilios, pero el paramecium es de vida libre. El que tiene patogenicidad es el Balantidium coli y va a causar la balantidiosis. ¿Dónde se localiza? Siempre aprendan eso. Este también es intestino grueso. Y esto es importante, para preguntas de examen. Hay agente epidemiológico. Hay varios, ¿no? Pero lo importante es exposición a cerdos. O sea, en las heces de cerdo es ahí que tenemos el Balantidium. Entonces, si en la pregunta dice, pues, diarrea disentérica y ha habido exposición a cerdos, vamos a marcar el Balantidium coli. Igual, como el anterior, la mayoría son asintomáticos. Puede causar diarrea crónica como aguda. ¿Y cómo es la diarrea aguda? También es disentérica. La balantidiasis tiene diarrea disentérica, ¿ya? Tratamiento en este caso es tetraciclina. 500 miligramos cada 6 horas, 10 días. O doxiciclina, 100 miligramos al día durante 10 a 14 días. Ahora, el problema es la tolerancia. No sé si han tomado alguna vez una tetraciclina, las tetraciclinas son horribles, ya son horribles.
Yo por el acné he tomado alguna vez y tenía que estar parado o sentado 30 minutos después de haber tomado la pastilla. Porque si no, venía pirosis, dolor abdominal, me daba hasta mareos, náuseas, era horrible. Entonces, eso hay que saber para poder decirle al paciente y no lo descontinúe. Si tengo esos síntomas, ya, pues metronidazol. Claro, metronidazol no está libre de efectos adversos. Recuerden que da sabor metálico, da cefalea, náuseas y vómitos también. Pero les diré que menos que las tetraciclinas. Pero lo mejor sería ahí tetraciclinas. Si nos ponen pregunta examen, tratamiento de Balantidium coli, tetraciclinas, ¿ya? Igual, miren, este ciliado tiene dos formas, tiene su quiste y su trofozoito, ¿no? Entonces el quiste es el que sale, recuerden siempre el quiste es la forma que se protege en el ambiente, ¿ya? Y es la forma que vamos a ingerir, se contaminan los alimentos, ingresa. ¿Y dónde? En el colon, esa es la localización. También la división del trofozoito es por fisión binaria, y el trofozoito se va dividir. Y ahí está característicamente sus cilios, ¿no? Esa es su forma de movimiento de este parásito. Pasamos a otro parásito. Estos parásitos ya se mueven por flagelos, son flagelados, mastigóforos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver varios. Frecuente es la Giardia lamblia, ¿no? La Giardia lamblia es frecuente, característico. Localización, intestino delgado proximal, hacia duodeno, ¿ya? Duodeno y yeyuno proximal, ahí está. O sea, está al alcance del endoscopio, ¿ya? Yo lo puedo ver con endoscopía, ¿ya? Y vamos a ver varios parásitos que están al alcance del endoscopio. Este es uno, vamos considerando eso. Y causa a veces cuadro similar a la úlcera. ¿Qué patologías causan síndrome pseudoulceroso? Ya tenemos uno también, ¿ya? La Giardia lamblia, ¿ya? Muy parecido. Pero entre otras cosas, ¿no? Porque hay más síntomas también. También tiene dos formas, siempre el trofozoito, que tiene dos núcleos, tiene 4 flagelos y es la que está en el epitelio intestinal y tiene una ventosa o un disco que se va a adherir a la mucosa, solo se va a adherir, ya no va a causar destrucción del enterocito, no es como la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica lesiona, ¿no es cierto? Entonces, este parásito se va a pegar a la mucosa. ¿Y qué va a hacer? Dos cosas. Va a hacer que no se absorban los alimentos, por lo tanto tengo mala absorción. Y otra cosa es que también lesiona las enzimas del borde en cepillo. Y una enzima importante del borde en cepillo, ¿cuál es? La lactasa. Entonces, estos pacientes tienen frecuentemente intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Entonces, todo esto es por mala absorción. Y algo importante, el quiste sobrevive mucho en el medio ambiente. Ya puede estar bastante tiempo en el medio ambiente y no le va a pasar nada. Y está pues disponible para la transmisión. Y esto también es importante y es diferencia de la entamoeba histolítica. Miren, los quistes tienen alto poder infectivo. Basta con 10 a 15 quistes para causar infección, ¿ya? Entamoeba histolítica, para que tengan amibiasis, van a necesitar por lo menos 100 quistes, ¿ya? Entamoeba histolítica son 100 quistes, en cambio, Giardia lamblia es un décimo, ¿no? 10 a 15 quistes necesitaremos para que nosotros tengamos la infección. Entonces, acá está la forma de trofozoito, la forma madura, este es el quiste, que es la forma infectante. También la forma de adquisición es fecal oral, los alimentos se contaminan con el quiste. Puede salir también el trofozoito, ¿ya? Por las heces, pero el trofozoito no va a sobrevivir mucho tiempo, ¿ya? El que sobrevive es el quiste. Infecta o contamina los alimentos y entra el quiste, pues, y va a ir ¿dónde? Intestino delgado. También se divide por fisión binaria, ¿ya? También se divide por fisión binaria. La gran mayoría no tiene síntomas, otra vez. Los que tienen síntomas van a presentar inflamación de la microvellosidad, o sea, el borde en cepillo está alterado, pero el enterocito en sí está entero.
hay infiltrado linfocitario ahí y hay malabsorción por eso. Miren, vuelvo a repetir, no hay invasión tisular, no es como en tamoides histolítica que se mete ahí, incluso llega a la sangre. Ahora, importante también es que ¿qué inmunidad es la que nos protege? Es la humoral y es la mediada por inmunoglobulina A. ¿Ya? Entonces la respuesta es inmunoglobulina A. Por ende, los pacientes que tienen déficit de inmunoglobulina A tendrán más problemas por giardia lamblia. ¿Ya? Y eso se ve, preguntas de examen. Infecciones que dan a los pacientes con déficit de inmunoglobulina A. Puede estar la giardia, porque la giardia tiene eso. Y vamos a ver en gastro, donde hay déficit de inmunoglobulina A, hay primarios, pero también hay otros secundarios. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene disminución de inmunoglobulina A, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Las manifestaciones clínicas se dan luego de un periodo de incubación de 2 semanas máximo. Y miren, la mitad de los infectados eliminan quistes sin presentar síntomas. ¿Qué quiere decir? La mitad no hacen síntomas, o sea, son asintomáticos. Después hay formas de presentación aguda y crónica. La aguda, ¿cómo se da? Es una aparición repentina de diarrea acuosa. Es diarrea acuosa, explosiva, puede haber febrícula. Hay malestar general, las heces huelen mal. ¿Por qué huelen así de mal? Es por la mala absorción que causa. Puede haber esteatorrea. ¿Por qué esteatorrea? Porque no estoy absorbiendo grasas. Eso es malabsorción de grasas. Dolor, distensión abdominal, flatulencia, náuseas y vómitos. Y miren, les dije que había intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? La intolerancia a la lactosa puede persistir después de haber eliminado al parásito. Ya un buen tiempo puede estar ahí la intolerancia a la lactosa. Esa es la forma aguda. Algunos de nosotros limitamos la infección y se queda ahí. Otros se queda el parásito. Se queda el parásito y vamos a tener más síntomas. En este caso, la diarrea crónica ya no es pues continua, no es diarrea acuosa, es una diarrea intermitente. Y la diarrea ya, como les vuelvo a decir, no es líquida, y es pastosa, es amarillenta, con meteorismo y flatulencia. ¿Por qué? Estoy mal absorbiendo. ¿Ya? Generalmente es comen y se van al baño. Comen y se van al baño. ¿Ya? Hay astenia, malestar general, epigastralgia, que se exacerba con las comidas. Por eso les dije que tenía similitud con una úlcera. ¿Ya? Es un síndrome pseudoulceroso, porque está pues en duodeno. Está causando ahí duodenitis. Importante, cuando es crónico, hay pérdida de peso. Es un síndrome consuntivo, puede generar mala absorción por vitamina A, ácido fólico y vitamina B12. Intolerancia a la lactosa va a estar en un grupo bastante alto. Eso es importante, la giardiasis es relativamente frecuente. Lo digo por experiencia. Cuando era serumnista, me dio una giardiasis, ¿ya? Bajé 10 kilos. Yo estuve mi primer mes y medio ahí arriba en mi posta, en mi cerro, y me dio una diarrea aguda, después quedé con diarrea dos al día, ¿no? Comía, iba al baño. Yo me asusté bastante, regresé a Lima, y como uno de interno siempre se expone pues a pinchazos y demás, yo estuve expuesto, tomé mi sidobudina y todas esas cosas, pero igual había la duda. Me hice VIH, me hice varias pruebas, todo salió negativo, más susto todavía. Ya hice una prueba de concentración de heces y salió el quiste ahí, pues, ¿no? Entonces, tomamos el tratamiento, que ahorita se los digo, y pues mejoré y recuperé todo mi peso en poco tiempo. Ese fue el problema, recuperar el peso, ¿no? Entonces, la giardiasis da un síndrome consuntivo. ¿Por qué? Porque malabsorbemos, pues. Esa es la mala absorción. Diagnóstico, se va a identificar quistes. Raramente, como les digo, los trofosoditos también pueden salir a heces, ¿no? También pueden salir. Pero por eso es que nosotros tomamos parasitológico seriado, porque la sensibilidad va aumentando con más muestras. Mire, la sensibilidad en una sola muestra es 50-70%, ¿ya? Con 3 llega a ser 95%, ¿ya? Y eso se cumple para la mayoría de los parásitos. Y hay parásitos que tenemos que hacer pruebas de concentración, como vamos a ver
Ahí está estrongiloides, tenemos que hacer la técnica de Berman. Hay pruebas especiales para esto. También se pueden hacer inmunoanálisis, inmunofluorescencia directa y demás, inmunoensayo. No se suelen usar mucho. Y esto también es importante. Les dije, está al alcance del endoscopio y se puede ver indirectamente la duodenitis, ¿no? O sacar biopsia y el anatomopatólogo nos va a decir trofozoitos de Giardia lamblia, ¿no? Eso se puede ver ahí en una biopsia duodenal. Tratamiento, en orden según Sanford, ¿ya? Para Sanford la primera opción es tinidazol, 2 gramos vía oral. Después está nitazoxanida, de 500 miligramos cada 12 horas, 3 días. Y al último lo ponen metronidazol, aunque nosotros usamos más metronidazol. Miren, dosis pequeña, 250 cada 8 horas, 5 a 7 días. Es por cuestión de economía, ¿no? Un tinidazol les puede estar costando, pues, unos 80, 70 soles, uno solo. Claro que con eso basta, ¿no es cierto? Pero muchas veces no hay economía para eso. La nitazoxanida es más barata en todo caso. Ya todo el tratamiento les puede costar 20 soles, ¿no? Por 3 días es más barato. Metronidazol les puede costar pues 5 soles, todo el tratamiento también, ¿no? Entonces hay que ver los costos. Tricomona. Este es otro flagelado. Este flagelado, ¿dónde está? En vías genitales, ¿ya? Está en genitales. Y solo parasita la especie humana. O sea, nosotros somos los reservorios, ¿no? No va a estar en medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, no tiene quistes. Este solo tiene una forma. ¿Quién? El trofozoito, la forma trófica, ¿no? Solamente ahí. Entonces, ¿cómo se transmite esto? Como no tiene quiste, necesita ir de un vector al otro inmediatamente, ¿no? Entonces, la vía sexual es la forma de transmisión, de uno a otro. No usa mucho aire, es un parásito microaerófilo y es la infección de transmisión sexual no vírica y curable más prevalente de todo el mundo, ¿ya? Eso es importante, de las no víricas, ¿no? Los virus son los más frecuentes en ese caso. La prevalencia se da en ambos sexos igual, o sea, varones y mujeres tienen la misma prevalencia. La cosa es los síntomas. ¿Quién hace síntomas? Más la mujer. O sea, el varón es el portador, va a tener el varón, va a estar transmitiendo, no va a hacer síntomas. La mujer sí va a hacer síntomas, ¿ya? Entonces nuestra forma de transmisión es sexual. ¿Por qué? Porque solo es el trofozoito que va a ir pasando de uno a otro, de uno a otro. No hay forma quística. O por lo menos no se la ha encontrado, ¿ya? No se ha encontrado. La clínica se da después de un periodo de incubación un poquito largo, incluso hasta 28 días. Y las mujeres, por más que sean las más sintomáticas, también la mayoría son asintomáticas, ¿ya? 50% de las mujeres serán asintomáticas. O también pueden tener una enfermedad inflamatoria grave, pueden hacer EPIs graves por esta tricomona. Lo más frecuente de las sintomáticas es la vulvovaginitis, ¿no? Acá la mujer que va a tener leucorrea, mayor flujo vaginal, pero la característica es el amarillo verdoso y maloliente, ¿ya? Para diferenciarlo de otras vulvovaginitis, por ejemplo la candidiásica, ¿no? Que eso es un flujo blanquecino. También hay prurito, pero quien pica más también es cándida, ¿no? Este puede picar, no mucho. Hay escozor vulvar. Importante que los síntomas se exacerban durante la menstruación, ¿ya? Va a causar también disuria porque el parásito puede ir a migrar a vías urinarias. No sé si han tenido la oportunidad de ver exámenes de orina, muchas veces sale tricomona, ¿no? Porque puede ir a vías urinarias. Ahí de todas maneras queda tratamiento. Hay dispareunia, dolor en hipogastrio y sangrado poscoital. Y esto es importante. En la exploración ginecológica, ¿qué vemos? Exudado, obviamente, espumoso, ¿ya? Se ve espuma. pH más de 5, o sea, va a alcalinizar un poco la secreción vaginal. Recuerden que la vagina tiene pH ácido, ¿no? Acá va a elevarse un poquito. Y esto no es frecuente, pero es característico. El cérvix, el cuello y la vagina van a tornarse bien eritematosas y van a tener hemorragias puntiformes. Es lo que se llama cervix en frambuesa.
Eso se da en el 5%, no es muy frecuente. Pero si lo ven, ya saben por qué es, por tricomona vaginales. Y ahí está, ese es el flujo, ¿no? Amarillento, espumoso, puede ser verdoso también, y este es el cervix en frambuesa, ¿no? Ahí tenemos las hemorragias, microhemorragias puntiformes, ¿no? Característico. Otros compromisos. Mujer puede dar compromiso de las glándulas de Bartolino, puede causar bartolinitis, ¿no? También puede causar uretritis, ¿no? Puede irse a la uretra. Puede haber anexitis, piosalpingitis, endometritis, infertilidad, incluso neoplasias cervicales, ¿ya? En embarazadas hay que tratar, porque puede causar RPM, prematurez, que el recién nacido salga de bajo peso, o también muertes neonatales. Y en VIH puede ser causa de EPIs atípicas, sin mayor sintomatología. Y el problema es que también este virus, como la mayoría de ITS, perdón, este parásito, como la mayoría de ITS, aumenta el riesgo de contraer el VIH, ¿no? En varones, la gran mayoría son asintomáticos, pero puede causar uretritis, prostatitis, epidimitis, infertilidad, incluso cáncer de próstata, pero no por el mismo agente infeccioso, sino por prostatitis. Una prostatitis crónica es factor de riesgo de NM de próstata. Diagnóstico, lo mejor pues es una visión directa con microscopía, estudio en fresco de la secreción vaginal y uretral, ¿no? El cultivo, tenemos su cultivo, el medio de Diamond o Impunch, sacamos el flujo vaginal y se inyecta el flujo en el medio de cultivo. Esa es forma de conservarlo también, porque les diré que el estudio directo microscópico tiene que ser también rápido. ¿Ya? Si no lo vemos inmediatamente, ya las tricomonas no van a estar ahí. Recuerden que no tiene forma quística, no sobrevive. Pero si lo pongo en el medio de cultivo rápidamente, ahí sí va a mejorar la forma de diagnóstico. También hay pruebas enzimáticas y en su defecto también reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Tratamiento. Puede bastar también con tinidazol, una dosis de 2 gramos. Metronidazol, 2 gramos, una dosis, que sería mejor que estar dando 500 cada 12, ¿no? Si bien va a dar más síntomas, mayor dosis, pero es una sola vez que estar dándolo repartido, ¿no? Y a las parejas sexuales también, ¿ya? Porque se van a transmitir de nuevo. A la pareja sexual basta también con metronidazol, 2 gramos, una dosis y ya está. La mujer con tricomona, su pareja también tiene que ser tratada. Otros dos flagelados importantes, son la leishmania, el trypanosoma, ¿ya? Vamos a ver básicamente leishmania, pero vienen del mismo género, no, de la misma familia, Trypanosomatae, ¿no? Son ambos, leishmania y trypanosoma. Y hay que ver que históricamente, también dentro de esta familia estaba ¿quién? Nemocystis carini, ¿ya? Históricamente también está acá, porque Carini, cuando vio a estos parásitos, pensó que eran parásitos, los vio como flagelados, ¿ya? Entonces los incluyó acá. Pero Carini se equivocó porque vio Nemocystis de rata, no eran los humanos. Los Nemocystis tienen especificidad por especie. Por eso es después que lo renombran como Nemocystis giroveshi, ya que es el Nemocystis del humano. Y por técnicas de recombinación genética se vio que más se parece a un hongo. Entonces sale de este grupo. Ya, pero inicialmente estaba acá, con ellos. Entonces hay dos géneros, leishmania y trypanosoma. Los trypanosomas vamos a ver después. Hay trypanosoma gambiense y trypanosoma cruzi. El cruzi lo vamos a ver, el gambiense no. Y dentro de la leishmania tenemos dos géneros, subgéneros. Leishmania, propiamente dicho, y el género Viania. Ya, estos son los que nos importan. Ya, esos son los que están en Perú. El género Viania. ¿Ya? El subgénero. Y dentro de estos dos subgéneros hay varios complejos. El complejo Leishmania-Donovani nos importa porque causa enfermedad visceral, ¿no? Los otros no tanto.
y nos importa el complejo Leishmania brasilensis, que tenemos acá, que incluye a la Leishmania brasilensis y a la peruviana, y el complejo guyanensis, ¿ya? Esas son las especies que tenemos ahí y estos son los cuadros clínicos que pueden causar la leishmania. Tenemos cuadros sistémicos, ¿no? La forma visceral es el Kala-Azar, así se le llama, el Kala-Azar. ¿Y quién causa Kala-Azar? Básicamente los del complejo Donovan, ¿ya? Los otros, raro, es raro. Por eso no tenemos en Perú eso. Ya en Perú no hay visceral porque no tenemos ese tipo de leishmania acá, ¿ya? Hay también una forma viscerotrópica, que es un Kala-Azar leve. Es un Kala-Azar leve causado por la leishmania trópica, ¿ya? Después tenemos la forma cutánea, que sí tenemos acá. La forma cutánea es abundante, ¿no? Y la causa la gran mayoría de especies, ¿ya? Las que no causan mucho son pues la de la leishmania donovani. Tenemos la cutánea difusa, porque normalmente la cutánea es una sola úlcera, pero también puede haber las formas en las cuales hay muchas úlceras. Esas no solemos ver acá en el mundo, en nuestro continente. Hay formas recidivantes y hay la forma mucocutánea, y esas sí las vemos acá, ¿no? Porque ¿quién causa la mucocutánea? Miren, la leishmania brasilensis y la peruviana, ¿no? Ahí están y vamos a tenerlas. Recuerden que la forma cutánea también se le llama UTA y la forma mucosa se le llama espundia, ¿no? Espundia. Entonces tenemos UTA y espundia. Acá hay una diferencia, pues ya es transmitido por vector. Ya es una enfermedad metaxénica, transmitida por vector. ¿Y quién es el vector? De la leishmaniasis es pues esta lutzomia. La lutzomia verrucarum frecuentemente, ¿no? Dependiendo del tipo de leishmania. La leishmania cutánea, ¿dónde está? Los mosquitos que causan leishmania cutánea o que transmiten leishmania cutánea está en valles occidentales, ¿ya? Y ahí está sobre todo la lutzomia peruensis y verrucarum. La cosa es que estos vectores son antropofílicos. ¿Qué quiere decir? Le gusta picar humanos. Y pueden picar otros, pero le gusta picar humanos, ¿ya? Y otros son endofílicos. ¿Qué quiere decir que son endofílicos? Que pican dentro de la casa, ¿ya? Entonces van a picar en la casa. La leishmania mucosa está también en la región oriental, va a ser transmitida por la Leishmania tejadai y la maronensis. Son más lutzomias, ¿eh? Son un montón de lutzomias, pero esas son las más frecuentes. Yo tuve la oportunidad de ir a cazar lutzomias. Mi hermana es bióloga y hace estudios en esos mosquitos. ¿Ya? Y es bastante curioso, hay que ir en la noche, salir a la jungla, ya bien protegido obviamente, y exponer el brazo. Viene el mosquito a picarte, pues, ¿no? Y con una pipeta se adquiere. Importante, hay pipetas especiales que tienen rejillita, todo, para que no pasen, no se las traguen, ¿no? La situación es que hay que ir de noche, es de noche. ¿Por qué? Estos vectores salen a partir de las 6 de la noche, ¿no? Y están pues hasta horas de la madrugada. Entonces, a esas horas van a picar y esas horas hay que ir a cazar esos mosquitos, ¿no? Dentro de la jungla, sin nada. Y ahí tenemos una lutzomia que está pues bien cargada de sangre, ¿no? Está bien cargada de sangre. Obviamente ahí tiene sus leishmanias. El reservorio son mamíferos silvestres, no son solo los humanos, también pueden ser mamíferos domésticos y el hombre. Y dentro de los animales que están más infectados están el perro, la zarigüeya y roedores, ¿ya? En este caso el perro es el doméstico, zarigüeya y roedores son salvajes, silvestres. Así es como adquirimos. El flebótomo, esa lutzomia, inocula que el promastigote a la sangre con la picadura, ¿no? Y va a ir a la sangre. El promastigote es fagocitado por los macrófagos, ahí está. Y ahí en el macrófago se va a transformar en un amastigote y se va a ir creciendo, creciendo dentro del macrófago
y luego van a romper el macrófago y van a salir a infectar otros macrófagos, ¿ya? Esa es la idea, entonces van a resistir. Esos amastigotes van a estar, por lo tanto, en sangre. Viene la lutzomia y va a sacar sangre y se va a llevar los amastigotes. Y los amastigotes van a pasar, pues, al insecto, ¿no? Y ahí van a migrar del intestino a la prosbóside, ¿no? Y ahí van a ser inyectados de nuevo. Y tenemos el ciclo de nuestro parásito. Es un parásito de sangre, ¿no? Va a estar ahí y va a causar diversas lesiones según donde vaya, pero va a ir a todo sitio. Esa es la epidemiología. Acá tenemos en América Latina las formas mucocutáneas. Ahí está en verde, ¿no? Brasil y Perú por excelencia. ¿Ya? Y acá solo hay formas cutáneas. Esto es de las formas mucocutáneas, porque las leishmaniasis viscerales están en otras latitudes. La visceral está en Brasil, en África e India. ¿Ya? Ahí es donde tenemos la enfermedad que es donovanosis o Kala-Azar. ¿Ya? Ese es el Kala-Azar, la leishmaniasis visceral. Estos son los casos en Perú, donde hay más en esta zona. Y justo yo iba pues por esta zona a cazar. Es la región de la Convención, en Cusco. ¿Ya? En la Convención en Cusco se va en tren o se iba en tren hasta la Convención y de ahí entrábamos en carro un buen trecho y de ahí caminando otro buen trecho. ¿Ya? Ahí hay más casos. Claro, también tenemos lo que es sierra, son valles interandinos que están básicamente entre los 800 y 2.500 metros a nivel del mar, ¿no? Son valles interandinos. Y lo otro es selva alta. ¿Ya? Ahí es donde está nuestro vector. Y esos son los casos por año, según la Dirección General de Epidemiología. No vean el 2007 porque eso está hasta la semana 7 más o menos de este año, ¿ya? Pero para que vean la progresión, miren, los casos van de 10.000 a 6.000 casos anuales. ¿Y dónde hay mayor caso? Ahí está Cusco, ¿no? ¿Dónde? En la convención específicamente, ¿ya? En la convención. También tenemos San Martín, Selva, Piura, Madre de Dios, Cajamarca y después. Acá tenemos, claro, sí vienen nuestros pacientes, pero son importados, ¿no? Los importamos de otro sitio, ¿ya? Entonces, esas es nuestras características epidemiológicas acá en Perú. La leishmaniasis cutánea, vamos a ver los cuadros clínicos. ¿Cuál es la etiología? En el viejo mundo es la leishmania trópica y la mayor, ¿ya? También otras menos frecuentes, pero en el viejo mundo son esas, ¿ya? Al otro lado del mundo. Acá son mexicana, amazonensis, no tenemos mucho en Perú, lo que tenemos es el subgénero Viania, ¿no? ¿Quién está en Viania? Brasilensis y peruviana, ¿no? Ahí están esos dos. Miren, la incidencia anual en todo el mundo es 0,7 a 1,2 millones de casos nuevos al año, ¿ya? Y el problema es que la gran mayoría de casos se van a concentrar en 10 países, ¿ah? 75% de todos esos casos están en 10 países. Y ahí estamos pues nosotros, ahí está Perú, está Brasil y todos esos que vemos ahí. Ya están concentrados en ciertos lugares. La leishmaniasis cutánea es una lesión característica, ¿no? Después de un periodo de incubación que es variable, pueden ser semanas, incluso meses, ¿ya? Después de la picadura del mosquito. Se forma una pápula en el lugar de la picadura, ¿ya? Luego unos nódulos y esos nódulos van a comenzar a ulcerar. ¿Ya? Tiene depresión central, obviamente, los bordes se elevan un poquito, no es tanto como un chancro, ¿no? Pero se va a elevar, se indura y a veces pueden curar espontáneamente y se reactivan. Curan espontáneamente y se reactivan. ¿Ya? Y estos pacientes van a tardar en ir al médico. Como se cura, además se echan cada cosa y va a curar y de ahí de nuevo sale. Esa es la importancia. Se reactiva. Puede haber lesiones satélite
Y también hay adenopatía regional, un ganglio centinela, ¿no? Tenemos ahí en la mano y el ganglio axilar va a estar. Si es el miembro inferior, también los inguinales. Ya va a caracterizarse porque hay dolor o prurito y infección secundaria. O sea, muchas veces estos pacientes vienen con celulitis, además, y eso dificulta el diagnóstico, porque en el raspado no va a salir la leishmania cuando hay infección, ¿ya? Eh, Tenemos otras formas cutáneas, por ejemplo, la leishmania recidivante, esa es la que curamos y vuelve a salir, curamos y vuelve a salir. Se da básicamente por leishmania trópica. Hay nuevas pápulas después de la curación y décadas después vuelve a salir. Y la lesión es parecida al lupus discoide, ¿ya? Muy parecido. El tratamiento en este caso va a requerir 2 fármacos. O sea, yo la primera vez traté con uno, pero en la leishmania recidivante hay que dar con 2 fármacos, ¿ya? Y ahora vamos a ver esos. También hay una leishmaniasis cutánea, pero diseminada, o sea, lesiones sincrónicas en varios lugares, causada por la leishmania ateópica, mexicana y amazonensis. No hay mucho acá. Son lesiones húmedas, tienen nódulos, placas, pueden afectar cara, superficies extensores de miembros, ¿no? Es raro que afecten cara, pues las lesiones cutáneas nada más. Las cutáneas son más frecuentes en miembros, ¿ya? A las mucocutáneas sí, obviamente es preferencia cara, ¿no? Ahí tenemos la mucosa, ¿ya? La mucosa. Es básicamente causada por el subgénero Viania, y eso los tenemos. Otra vez, peruensis y brasilensis. El riesgo de desarrollar la afección mucosa tras la lesión cutánea es menos del 5%. Y pueden coexistir, o sea, tengo lesión cutánea y también la mucosa, ¿ya? Pueden coexistir. Esto se caracteriza porque hay destrucción de mucosas y también puede haber obstrucción nasal, rinorrea, sanguinolenta o epístasis. Los lugares más frecuentemente afectados, ¿cuáles son? Nariz, boca y tabique nasal. ¿Ya? Eso es lo más frecuente en la mucosa. Hay otras áreas, mire, incluso puede haber genitales, compromiso de genitales, laringe, epiglotis. Si yo tengo compromiso de epiglotis y laringe, esa es una leishmaniasis severa, una mucosa severa, y hay que tratarla de forma especial también. ¿Ya? Porque estas pueden cerrar la glotis y causar asfixia. Y algo importante, durante el tratamiento, la inflamación puede cerrar la glotis y también podemos tener asfixia en ese momento. ¿Ya? Entonces, por eso los pacientes que tienen compromiso severo de la forma mucosa, mejor es que hay que hospitalizarlos y reciben el tratamiento hospitalizados. Esas son lesiones de la leishmaniasis mucosa, o también conocida como espundia, ¿no? Nariz, boca, labio, paladar, ¿no? Paladar, y puede ir más adentro, ¿ya? Si es más adentro, tenemos formas severas de la leishmaniasis mucosa. La visceral, ¿no? La visceral es causada básicamente por la leishmania donovani, por eso le dicen donovanosis. La leishmania infantum también está ahí, antes llamada Chagassi, ocasionalmente la mexicana y la trópica. Recuerden que la trópica da una forma más leve, ¿no? Que es la leishmaniasis viscerotrópica, ¿ya? Es una forma más leve de esta forma que es el calazar. A veces es una infección subclínica y los pacientes van a tener los parásitos, van a estar portadores de los parásitos durante toda la vida. Y solo se activa en inmunodepresión, ¿ya? Muchas veces es así. El calazar tiene esa pentada, considérenla, fiebre prolongada, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia, ¿ya? Diagnóstico. Hay las formas que tienen cargas parasitarias altas y son más fáciles de diagnosticar, obviamente, ¿no? Porque hay abundantes parásitos, no hay mucha inmunidad celular, pero hay una respuesta de anticuerpos fácilmente detectables. ¿Cuáles son las formas con cargas parasitarias altas? La leishmaniasis cutánea y la visceral, ¿ya? La cutánea y visceral son las que tienen cargas parasitarias elevadas. En cambio, los que tienen cargas parasitarias pequeñas es la leishmania mucosa, ¿ya? La mucosa no tiene mucho parásito. Hay respuesta inmunitaria celular exagerada y los anticuerpos son mínimos,
¿ya? Tenemos esas dos formas. Por eso, en la leishmaniasis mucosa muchas veces no se va a hacer raspado, tienen que hacerse biopsias, ¿ya? Para ver bien lo que hay ahí. En cambio, una cutánea, fácilmente un raspado, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Y importante es la prueba directa, ¿no? La visualización directa. Un frotis y lo vemos, ¿no? Y vamos a ver a mastigotes en las muestras. También se pueden aislar promastigotes en cultivos o con PCR, ¿ya? Se puede hacer punción esplénica, esto en caso de quién, de los pacientes con donovanosis en Calazar, hay una sensibilidad bastante alta. Aspirado de médula ósea también en los pacientes con Calazar, sensibilidad 70% es menor en ese caso. También en su defecto tenemos inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Nosotros hace poco estamos viendo un paciente ya de edad que vino de Pasco, tenía una lesión típica, pero estaba infectada y le hicimos como 3 raspados y nos salía negativo. Ya, felizmente en el INS sacan inmunofluorescencia indirecta. Entonces lo mandamos y ya salió positivo, ya está con su tratamiento. Ahora, lastimosamente nos hizo reacción adversa también al estibicarbonato de sodio. Hizo fiebre, insuficiencia renal, y bueno, ya mejoró eso, y va a necesitar menos dosis, más tiempo nada más, ¿no?